Continuamos con el curso de Pedagogía en la UNED y vamos a hablar en este tema de los inicios de la inteligencia. Hagamos un esquema, un resumen. Vamos a hablar sobre las capacidades perceptivas del bebé, donde veremos la percepción visual, la auditiva, el olfato, el gusto y el tacto, y la percepción intermodal. Vamos a ver también la explicación piagetiana del periodo sensoriomotor y la noción piagetiana del objeto permanente, donde veremos el primero y segundo estadio, del tercero hasta el sexto. Hablaremos de la evolución de la imitación según Piaget, en el primer estadio, segundo y hasta el sexto. Hagamos un esquema en resumen. Las capacidades perceptivas del bebé. A pesar de que durante mucho tiempo se pensó que el mundo perceptivo del recién nacido era un caos, gracias a las nuevas técnicas de investigación, hoy sabemos que los bebés perciben el mundo con un cierto orden. Algunos sentidos, como el oído, el olfato y el gusto, funcionan prácticamente de forma similar a los del adulto, mientras que la vista, dada la complejidad del propio sistema, necesita unos meses para equipararse. Hablemos de la explicación piagetiana del periodo sensoriomotor. En él vamos a ver cómo Piaget propuso dentro del marco de su teoría una primera etapa en el desarrollo humano basada en la acción. Dentro de este periodo describió 6 estadios caracterizados por, en el primero, un ejercicio de los reflejos; en el segundo estadio, las primeras adaptaciones, reacciones circulares primarias; en el tercer estadio, reacciones circulares secundarias; en el cuarto estadio, la coordinación de esquemas secundarios, conducta intencional; en el quinto estadio, reacciones circulares terciarias; y en el sexto, el inicio de la capacidad simbólica. Hablaremos también de la noción piagetiana de objeto permanente, donde según Piaget los bebés no saben que los objetos permanecen siempre en algún lugar. A lo largo del periodo sensoriomotor irán construyendo la noción del objeto permanente, es decir, la idea de que independientemente de la percepción, los objetos siguen existiendo. Esta construcción se hará al compás del desarrollo cognitivo descrito en el apartado anterior. En la evolución de la imitación, según Piaget, diremos que la imitación constituye un importante mecanismo de aprendizaje. Los bebés son capaces de imitar desde el primer momento de la vida, aunque de forma automática. Piaget plantea la evolución de la imitación como una progresiva diferenciación de los mecanismos de asimilación y acomodación, aunque implica el predominio de la acomodación. Al igual que la noción de objeto permanente, la imitación evoluciona siguiendo los mismos 6 estadios del periodo sensoriomotor, que serían: comprender cómo están organizados los sistemas perceptivos en el recién nacido, de qué capacidades dispone desde el nacimiento y cómo evolucionan a lo largo de los primeros meses de vida. Entender la explicación que proporcionó Piaget sobre cómo conoce el mundo el bebé. Diferenciar los 6 subestadios del periodo sensoriomotor y comprender sus características. Comprender también y diferenciar los conceptos de reacción circular, conducta intencional y esquema sensoriomotor. Conocer también la secuencia propuesta por Piaget sobre la adquisición de la noción de objeto permanente y conocer y entender la evolución de la imitación según los estadios piagetianos. Vamos con la introducción. A finales del siglo XIX, los estudiosos del desarrollo humano creían que el entorno era percibido por el recién nacido como un auténtico caos. Según estas concepciones, el bebé no era capaz de imponer una estructura a los estímulos y percibía fragmentos visuales, sonoros, olfativos, gustativos o táctiles desordenados. A partir de la década de 1960 y gracias a las nuevas técnicas empleadas para estudiar a los bebés, esta concepción cambió radicalmente. Hoy en día sabemos que los bebés poseen diversos recursos que les permiten estructurar el medio y que vienen al mundo con potentes capacidades perceptivas fundamentales para llevar a cabo dicha estructuración. La investigación sobre las capacidades de los bebés se ha convertido en un tema importantísimo en nuestra disciplina y numerosos autores se dedican a estudiarlas. No obstante, las interpretaciones que se pueden hacer a partir de las conductas que realizan los bebés no son unívocas y han creado mucha polémica. Así, algunos autores piensan que los bebés vienen dotados de representaciones mentales, mientras que otros mantienen una visión más conservadora y siguen defendiendo que es a través de la interacción con el entorno como se adquiere el conocimiento sobre el mundo. El debate sobre el innatismo sigue siendo el telón de fondo de estas discusiones que se remontan a los inicios del pensamiento. A lo largo de este capítulo pretendemos ofrecer una visión del desarrollo cognitivo temprano, partiendo de los elementos básicos que inciden en él, la percepción,
para describir después la principal teoría expuesta sobre este periodo. Por cuestiones de espacio y de organización de los capítulos, hemos así reunido en el mismo tema dos cuestiones que se suelen tratar de forma separada. Por una parte, la percepción en el recién nacido, y por otra, la explicación piagetiana del periodo sensoriomotor junto con la permanencia del objeto y la imitación. Evidentemente, tanto un aspecto como otro merecen un capítulo entero. La cantidad de datos que ha generado la investigación, las posturas teóricas del respecto y las discusiones, en definitiva, sobre la naturaleza del conocimiento humano, son muy importantes en nuestra disciplina. No obstante, y dado que el futuro educador tampoco necesita ser un experto en desarrollo cognitivo temprano, no podemos extendernos como quisiéramos en todas estas cuestiones. Así pues, comenzaremos dando una visión básica y resumida de las capacidades perceptivas del recién nacido. Estas capacidades suponen la base a partir de la cual el bebé irá conociendo su mundo, puesto que los sentidos constituyen la fuente primera del conocimiento. Su estado al nacer y su ajuste en los primeros meses de vida van a condicionar la forma de ver, de escuchar, de acariciar, saborear y olfatear los objetos y las personas que conforman nuestro mundo. Una vez que sepamos cómo viene preparado el recién nacido, pasaremos a exponer la teoría más completa y minuciosa que se ha formulado sobre los avances del pensamiento durante los 2 primeros años de vida. La teoría desarrollada por Piaget sobre el periodo sensoriomotor constituye uno de los pilares básicos dentro de la psicología evolutiva. Además de la explicación de los 6 subestadios, Piaget abordó 2 cuestiones fundamentales para el desarrollo cognitivo en esta etapa: la comprensión de que los objetos son permanentes y la capacidad de imitar. Ambos temas serán tratados en los 2 últimos apartados. Dado que, como ya hemos mencionado, no disponemos de mucho espacio, al final del capítulo veremos y encontraremos lecturas complementarias. Hablemos sobre las capacidades perceptivas del bebé. La percepción visual. Los datos que se poseen en la actualidad acerca de la percepción visual en bebés son innumerables. No obstante, antes de pasar a exponer cómo ven los recién nacidos, es necesario explicar brevemente las técnicas más utilizadas en la investigación que ha permitido aclarar estas cuestiones. En el siguiente explicaremos un resumen de dichas técnicas. ¿Cómo se estudian las competencias de los bebés? Dado que los bebés solo expresan de forma rudimentaria aspectos básicos sobre sí mismos, como malestar o bienestar, resulta muy complicado saber con detalle cómo se sienten, cómo perciben el mundo o qué cosas conocen. Los investigadores que se dedican a explorar el mundo del bebé han inventado algunas técnicas que, aunque en su mayoría requieren inferencias e interpretación del resultado o de la conducta que realiza el bebé, nos acerca a su experiencia. Podemos dividir estas técnicas en 2 grandes grupos. Por una parte, las medidas psicofisiológicas y por otra, las medidas conductuales. Las medidas psicofisiológicas tienen en cuenta aspectos del sistema nervioso central y autonómico. Por ejemplo, miden cómo van madurando los sistemas sensoriales, cómo es la actividad eléctrica del cerebro o qué señales emiten algunos órganos cuando se presentan ciertos estímulos. Por ejemplo, la dilatación o contracción de la pupila y la aceleración o desaceleración del ritmo cardíaco. Aunque hay muchas investigaciones que emplean estas medidas, no nos vamos a detener en su explicación. Las medidas conductuales han proporcionado interesantes resultados y han suscitado grandes debates sobre las capacidades de los bebés y, por tanto, vamos a dedicarle más atención. Existen 3 técnicas principales dentro de las medidas conductuales: la de preferencia, la de habituación y el condicionamiento. La técnica de preferencia es la más sencilla. Consiste en presentar 2 estímulos diferentes de forma simultánea al bebé y registrar el tiempo de fijación visual ante cada uno de ellos. Si el bebé mira durante más tiempo uno de los estímulos, se supone que percibe las diferencias entre ambos y prefiere mirar uno de ellos. Pero, ¿qué ocurre si no hay diferencias entre los 2 estímulos? ¿Podemos concluir que el bebé no los discrimina o no les interesa? Evidentemente no. Cuando el bebé mira por igual los 2 estímulos, puede que o bien no discrimine o bien discrimine, pero ambos le gusten o le aburran por igual. En este caso no podemos saber cuál de las 2 opciones es la correcta. La técnica de habituación se ha empleado en muchas ocasiones. Consiste en presentar un estímulo hasta que el bebé se acostumbre a él y a continuación presentar otro, distinto, para ver si recupera la atención y por tanto lo diferencia del anterior. Veamos un ejemplo.
Imaginemos que queremos saber si los bebés perciben los colores y vamos a empezar nuestro estudio viendo si son capaces de distinguir el color rojo del color naranja, utilizando la técnica de la habituación. Para ello presentaremos a los bebés en primer lugar una pantalla de color rojo. Generalmente los bebés miran un tiempo los estímulos nuevos y cuando ya los ha explorado dejan de mirarlos, es decir, exploran lo novedoso, hasta que deviene conocido y por aburrimiento o desinterés buscan otra nueva fuente de atención. Así, una vez que el bebé deja de mirar la pantalla roja porque se ha habituado a ella, presentaremos la pantalla de color naranja. Si el bebé recupera la atención y mira atentamente la nueva pantalla, podemos suponer que discrimina entre el rojo y el naranja. Si por el contrario no mira la pantalla naranja, podemos pensar que no se da cuenta de la diferencia de color y trata el naranja como si fuera rojo. Por último, la técnica de condicionamiento, que refuerza algunos movimientos voluntarios del bebé, como mirar, chupar o girar la cabeza, para ver si discrimina entre estímulos diferentes. Por ejemplo, mediante un dispositivo inventado para tal efecto, el bebé puede aprender que si gira la cabeza al escuchar un sonido determinado, por ejemplo, la sílaba pa, aparece una bonita imagen. Una vez que el bebé ha comprendido la relación entre el sonido, su movimiento y la aparición de la imagen, el investigador puede manipular el sonido para ver si el bebé lo discrimina. Así podría presentar la sílaba ba y observar si el bebé gira o no la cabeza. Si girara la cabeza, podríamos pensar que no percibe diferencia entre los sonidos pa y ba, es decir, trata el sonido ba como si fuera pa y espera que su movimiento produzca el mismo resultado, la imagen. A pesar de que la utilización de estas técnicas ha arrojado interesantes datos sobre las capacidades y la percepción del bebé, no podemos dejar de mencionar brevemente los problemas a los que se enfrentan. En primer lugar, la utilización de diversas técnicas para evaluar la misma capacidad ha dado lugar a resultados diferentes. Por ejemplo, como veremos más adelante, los resultados sobre la permanencia del objeto varían en función de la técnica empleada. En otras ocasiones se ha utilizado la misma técnica pero no se ha logrado replicar resultados anteriores. Está, pues claro, que en estos casos los factores como los propios sesgos de los investigados o las variaciones introducidas en el método desempeñan un papel fundamental. Por último, dado que las conductas y las medidas tomadas necesitan ser interpretadas, el mismo resultado puede tomarse como evidencia de diferentes procesos o mecanismos. Así, por ejemplo, para algunos autores, cuando los bebés miran más tiempo un estímulo nuevo, lo interpretan como un signo de inteligencia. Los bebés más inteligentes mirarían más los estímulos nuevos, mientras que para otros significa todo lo contrario, que los bebés más inteligentes son más eficaces en el procesamiento de la información y por tanto necesitan menos tiempo para extraer la información novedosa. El que miren más tiempo un estímulo novedoso se interpreta pues como un índice de menor inteligencia. A continuación vamos a ofrecer una síntesis de los datos más relevantes sobre la percepción visual, comenzando por los denominados procesos visuales básicos. Dentro de estos procesos se encuentran la acomodación visual, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. La acomodación visual tiene que ver con la capacidad de enfocar. Cuando se utilizan estímulos adecuados en tamaño y contraste, los bebés son capaces de enfocar desde los primeros días de vida. Este enfoque se realiza al principio solo a determinadas distancias. Como vimos anteriormente, los recién nacidos enfocan los objetos situados a menos de 20 centímetros, pero a los 4 meses el ojo del bebé se acomoda ya igual que el del adulto. La agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo de percibir detalles. Los resultados de los trabajos que evalúan la agudeza mediante medidas cerebrales indican que los recién nacidos perciben muy pocos detalles, pero hay un rápido incremento a las 6 semanas de vida y se alcanza un nivel similar al adulto a los 6 meses. Por último, las medidas de sensibilidad al contraste se han establecido mediante la presentación de una pantalla en la que van apareciendo barras negras, al principio muy finas y progresivamente más gruesas, que los bebés miran cuando el contraste le permite visualizarlas. Cuando las barras son más bien líneas finas, los bebés de un mes no las perciben. Durante este primer mes, la visión de los bebés se parece a la visión nocturna que tenemos los adultos y solo ven los objetos grandes y con mucho contraste. Esta sensibilidad al contraste mejora rápidamente y a los 6 meses alcanza niveles comparables a los del adulto, aunque todavía algo inferiores. Uno de los elementos de la percepción visual que ha dado lugar a originales estudios tiene que ver con la percepción de la profundidad.
El sistema visual humano dispone de ciertos indicios para percibir la profundidad. Hay indicios que se pueden captar con un solo ojo, monoculares, indicios que se captan con los dos ojos, binoculares, y otros que dependen del movimiento, cinéticos. Sin entrar en los detalles de los trabajos que se han llevado a cabo, parece que la sensibilidad a los indicios monoculares y binoculares aparecen entre los 5 y los 7 meses. Dentro de lo referido a las claves cinéticas, uno de los estudios más importantes realizado ha sido el del abismo visual, Gibson y Wack, en 1960. En este trabajo, los autores diseñaron una mesa de cristal, cuya mitad estaba cubierta por una superficie con dibujos blancos y negros. La otra mitad de la mesa dejaba el cristal al descubierto, lo cual permitía ver en el suelo la misma superficie de dibujos blancos y negros, creando un efecto de abismo. El objetivo del estudio era determinar si los bebés perciben la profundidad y reaccionan de alguna forma ante el abismo visual creado. Para ello dejaban al bebé en la parte con la superficie blanca y negra y observaban si se asomaba al abismo, se atrevía a cruzarlo. La madre de los bebés estaba situada en el otro extremo y llamaba al bebé con un juguete en la mano, de tal forma que el bebé debía atravesar la parte del cristal, el abismo, si quería unirse con ella y alcanzar el juguete. Los investigadores pensaban que los bebés que percibieran la profundidad no cruzarían el abismo, ya que sentirían miedo ante la posible caída. Al contrario, los bebés que atravesaran la superficie lo harían porque no tendrían en cuenta el abismo, es decir, no percibirían la profundidad. De los 36 bebés de 6 meses en adelante que fueron evaluados, solo 3 atravesaron el abismo, gateando. Parece pues que la mayor parte de los bebés que ya gatean perciben la profundidad y además reaccionan con miedo ante ella, evitando cruzar el abismo. Estudios posteriores evaluaron la reacción de bebés entre 2 y 5 meses que todavía no gatean, mediante la medida del ritmo cardíaco. Cuando los bebés estaban sobre el lado profundo de la mesa, su ritmo cardíaco disminuía, lo cual indica interés y atención. La misma medida con bebés que ya gatean muestra una aceleración del ritmo cardíaco, lo cual indica miedo o estrés. Estos resultados pueden interpretarse como que los bebés perciben la profundidad desde temprano, pero no sienten miedo hasta que son capaces de moverse por sí mismos, alrededor de los 6 meses, y por tanto, el abismo se convierte en una situación potencialmente peligrosa. Otro de los aspectos más estudiados en percepción con bebés tiene que ver con la percepción de la forma. Parece que los bebés tienen preferencias a la hora de mirar objetos o estímulos. Así, por ejemplo, prefieren objetos moderadamente complejos, como el dibujo de una cara, a otros más simples, como una lámina de color lisa. Además, inspeccionan las formas de una manera particular. Durante el primer mes de vida, miran casi exclusivamente los contornos de las figuras y a partir de los 2 y 3 meses van inspeccionando más el interior. Uno de los elementos que más investigación ha generado dentro de la percepción de la forma tiene que ver con la percepción del rostro humano. Como anunciamos en el capítulo anterior, el bebé desde prácticamente el comienzo de la vida prefiere mirar el rostro humano frente a otro tipo de objetos. Fatt, en 1961, presentó diferentes estímulos a bebés de 4 meses y utilizando una técnica de preferencia, observó que miraban más tiempo el dibujo de la cara humana que ningún otro estímulo. En algunos casos se ha observado esta preferencia a los 2 meses. En la misma línea, Johnson y Morton en 1991 presentaron a los bebés dibujos de caras normales frente a caras descolocadas, con ojos, nariz y boca fuera de lugar, y dibujos geométricos organizados de modo similar a cómo se organizan los componentes de las caras. Los bebés preferían los dibujos de los rostros seguidos de los dibujos geométricos similares a las caras y en último lugar los dibujos de las caras descolocadas. Algunos autores han interpretado estas preferencias como una prueba a favor de la existencia de un esquema innato sobre el rostro humano en los bebés. Es decir, si los bebés prefieren la cara frente a otro tipo de estímulos, es, según esta lógica, porque disponen de un dispositivo innato que les permite atender y orientarse hacia este estímulo frente a otros. En este sentido, el bebé no tendría que aprender cómo son las caras humanas. Estudios posteriores han encontrado resultados que matizan notablemente estas ideas. Por una parte, no está tan claro que la preferencia sea innata, y aún menos que se deba a la existencia de una representación previa. A los 2 meses, los bebés han mirado ya muchos objetos y han podido aprender a preferir el rostro humano. Por otra, las características de los rasgos propios de la cara humana pueden estar en el origen de la preferencia mostrada por los bebés. Así,
El movimiento y el brillo de los ojos y la boca son características muy llamativas que pueden explicar esa preferencia. En todo caso, la especial atención que los bebés prestan a las caras humanas, sea innata o debida a sus rasgos especiales, podría considerarse como una preadaptación que facilitaría las primeras relaciones sociales. Los adultos percibimos los objetos como unidades completas, separadas del resto y ocupando un lugar en el espacio, algo que nos permite comprender mejor el mundo en el que nos movemos. Pero, ¿perciben los bebés los objetos igual que nosotros? ¿Entienden que se trata de objetos separados, aunque estén, por ejemplo, parcialmente ocultos? La percepción de los objetos en bebés constituye un interesante tema de investigación que ha generado muchos estudios. Kellman y Sperk, en 1983, idearon un ingenioso dispositivo para aclarar algunas de estas cuestiones. Habituaron a bebés de 4 meses a mirar una barra inclinada, parcialmente oculta por un bloque. Una vez que los bebés se habituaron al estímulo presentado, se les mostraron 2 estímulos diferentes, una barra partida y una barra completa. Este experimento incluyó, además, una variable relacionada con el movimiento de la barra y el bloque. En unos casos no se movía ninguno de los elementos, en otros se movía solo la barra, en otros solo el bloque, y en otros la barra y el bloque. Sin entrar en los detalles de cada condición experimental, podemos decir que de forma general los bebés de 4 meses miraron más tiempo la barra partida, algo que los autores interpretan como un indicio de que los bebés perciben los objetos como unidades, es decir, miran más la barra partida porque, igual que los adultos han comprendido que sus 2 partes están en realidad unidas y se trata de un solo objeto, al inferir esta unidad, los bebés tratan la visión de la barra partida como un estímulo inesperado y novedoso que atrae más su atención. No obstante, este resultado solo se produjo cuando el único elemento en movimiento era la barra. Cuando se movía el bloque o el bloque y la barra a la vez, o cuando ninguno de los elementos se movía, los bebés miraban por igual la barra partida y la barra completa. En este caso debemos decir pues que el movimiento favorece la percepción de los objetos como unidades. El mismo estudio realizado con bebés de 7 meses mostró que en todas las condiciones, es decir, haya o no movimiento de los elementos, los bebés miran más la barra partida. A esta edad ya parece que los bebés, igual que los adultos, perciben los objetos como unidades independientes de un movimiento y a pesar de que estén parcialmente ocultos. Manteniendo la condición experimental en la que solo la barra se mueve, otros autores han encontrado que al aumentar el tamaño de la barra, los bebés de incluso 2 meses miran más la barra partida. No obstante, reconocen que percibir los objetos como unidades depende de muchos otros elementos visuales, tales como la textura del fondo, el tamaño del objeto, el movimiento de las partes. En cualquier caso, e independientemente de a qué edad exacta los bebés comienzan a percibir los objetos como unidades, parece que esta forma de percibir aparece muy pronto. Estos resultados, junto con otros derivados de diferentes estudios, que no podemos detallar aquí, han llevado a algunos autores a plantear la posibilidad de que existan unos principios innatos que dirijan el análisis perceptivo de los bebés. Si esto fuera cierto, los bebés sabrían desde muy temprano que, por ejemplo, un objeto que se mueve en una sola trayectoria en el espacio y el tiempo, que los planos pertenecen al mismo objeto y las cosas se mueven juntas solo si están conectadas, y que un objeto puede moverse si otro lo empuja, pero no antes de que se ponga en contacto. Estos principios actuarían de forma automática cada vez que el bebé observa y más tarde aprendería a utilizar otros indicios como el color, la textura, etc., para juzgar dónde comienzan o acaban los objetos. En realidad, la existencia de estos principios se ha postulado porque los bebés han mirado durante más tiempo en diferentes experimentos ciertas situaciones imposibles, es decir, presentaciones visuales que no concuerdan con las leyes que guían la percepción de los objetos en los adultos. Como hemos visto con las barras, estos tiempos de mirada más largos se han interpretado como situaciones inesperadas para el bebé, que rompen las expectativas derivadas de la aplicación de las leyes ordinarias. Así pues, si el bebé se sorprende ante determinadas presentaciones visuales, debe ser porque ya tiene integrados una serie de principios que guían su percepción, lo que todavía no está claro si esos principios son innatos. Todos estos estudios y propuestas teóricas han suscitado muchísimo debate acerca de las capacidades del recién nacido y el bebé, y han sido numerosos los autores que muestran en desacuerdo con la concepción de un superbebé lleno de ideas, principios y teorías innatas sobre el mundo.
Desde esta otra perspectiva, se argumenta que la experiencia de los bebés con los objetos y las personas es muy intensa desde el nacimiento. Los estados y ritmos del recién nacido muestran que desde el principio los bebés son seres muy activos, que buscan información sobre el contexto. Desde aproximadamente los 3 meses, los bebés pasan la mayor parte del tiempo de vigilia observando y manipulando todo lo que cae en sus manos, es decir, aprendiendo sobre cómo son las cosas que tienen a su alrededor. Aunque parece razonable pensar que el ser humano nace con ciertas predisposiciones que le hacen atender de una forma especial ciertos estímulos frente a otros, por ejemplo, el rostro o la voz humana, frente a otros estímulos visuales o auditivos, postular la existencia de principios que facilitan o guían el conocimiento supone creer en principios innatos, cuya existencia no ha sido de momento claramente demostrada. Antes de finalizar, vamos a referirnos brevemente a la percepción del color. ¿Ve el recién nacido el mundo en color o en blanco y negro? Los estudios que se han llevado a cabo ponen de manifiesto que desde el principio y desde el primero o el segundo mes, los bebés perciben y discriminan los colores. Sus conductas hacen pensar que los bebés ya disponen de las células encargadas de la percepción del color y las vías de transmisión neuronal propias del ojo humano adulto. Además, aunque la preferencia por los colores es una cuestión subjetiva e incluso cultural, se ha observado que desde las primeras semanas de vida los bebés prefieren mirar los denominados colores básicos, como el verde, el azul o el rojo, frente a otros como el negro y el amarillo. Hablemos de la percepción auditiva en el próximo tema.